Hola amigos de FIF Live, comenzamos una nueva transmisión de InfoReal. Mi nombre es Matías Rojas, periodista, siendo las 21:04. Partimos este nuevo espacio donde vamos a tocar un tema importantísimo para toda la comunidad y desde ya los invitamos a hacer comentarios durante este episodio y también compartir el video acá a través de Facebook, de Instagram, de las distintas plataformas en donde estamos transmitiendo. Si es que nos han seguido en los últimos capítulos, partiendo digamos hace ya aproximadamente 2 meses que comenzamos este espacio, hemos abordado lo fundamental que es para la vida el agua, el recurso hídrico. Y pues bien, cuando hay voracidad empresarial detrás de este recurso, es que suelen producirse conflictos con las comunidades, con los movimientos sociales. Y es justamente lo que vamos a tocar hoy día, muy característico el conflicto relativo a Alto Maipo, no, la región metropolitana. ¿Qué tan cierto es que se pondría en riesgo el abastecimiento de agua potable de la región metropolitana por este megaproyecto hidroeléctrico? Y para conversar sobre este tema tenemos a 2 invitados el día de hoy, a María Jesús Martínez, ella es miembro de la Coordinación de los Territorios por la Defensa de los Glaciares, y Anthony Pryor, él es vocero de la red No Alto Maipo y también miembro del Comité Ambiental Comunal de San José de Maipo. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Bien, ¿Sí? sí, sí. Hola, Matías. Hola, hola. Muchas gracias por la invitación. Bueno, hola, para muy hacer buenas tardes. ¿Qué tal? Matías, María Jesús, gusto saludarlo. Estimados, para hacer un recuento de cómo ha sido esta larga pelea que han dado las comunidades desde aproximadamente 10 años, ¿no? Que el proyecto está que va, que no va, y últimamente AESGener, que entiendo que es la empresa que está detrás de este proyecto, ha señalado que el próximo año ya esto se pondría en marcha. Pero hagamos un recuento desde el inicio. ¿Cómo parte esto y en qué consiste finalmente este proyecto hidroeléctrico? ¿Dónde está emplazado y cuáles son sus principales características por las cuales también existe oposición? Perfecto, Matías. Mira, para entender bien el conflicto Alto Maipo es imposible no iniciar la conversación partiendo desde hace más de 11 años atrás, ¿ya? Que es cuando el proyecto se presenta y tiene su proceso de evaluación ambiental. Y a pesar de que eso sucedió y obtuvo sus permisos ambientales hace más de 11 años atrás, hoy día no deja de estar contingente el tema, no deja de ser importante, y por eso hoy día ustedes nos hacen la invitación y le agradecemos un montón, porque es un tema que debiese conversarse en la mayor cantidad de espacios durante estos días, porque ellos desde el día 1 llegaron con mentiras a San José de Maipo, y la principal y mayor mentira era que Alto Maipo era un proyecto hidroeléctrico de pasada, sustentable, pequeño, que no hacía ningún tipo de daño, ya, porque la verdad es que en la práctica se trata de un enorme proyecto hidroeléctrico, probablemente uno de los más grandes y ambiciosos del mundo en cuanto a sus obras de construcción, pero no así en cuanto a la cantidad de energía que va a poder producir este proyecto. Ya Alto Maipo es un proyecto que acapara y agarra las aguas de más de 2.500 metros de altura, el río Volcán, el río Yeso, que está vinculado al embalse El Yeso, ¿cierto? Y el río Colorado. Es un proyecto que está construyendo un enorme túnel gigante de 70 kilómetros de largo, del tamaño del porte del túnel del metro, bajo la cordillera de los Andes. Y es en este enorme túnel donde pretende introducir prácticamente la totalidad de los recursos hídricos de esta cuenca, metiendo el río Yeso, el río Volcán y el Colorado a este enorme túnel, dejando prácticamente más de 100 kilómetros de cuenca del Maipo sin el recurso hídrico. Ya, eso es básicamente el proyecto Alto Maipo. Antonio, ¿me escuchas? Lo escucho. Sí, que te vemos un poco entrecortado. Si pudieras paralizar el video un rato para que conversemos así con el audio del Zoom. Ya, muy bien. María Jesús, sí. ¿Qué es lo que sucede con los glaciares, ¿no? Que están en esta zona? Y finalmente, si se hizo un estudio en ese momento cuando se postuló este proyecto, ¿no? Que entra a un sistema de evaluación ambiental donde hay una serie de intervenciones técnicas de los servicios públicos del Estado, ¿se proyectó que pudiera haber un impacto importante sobre los glaciares?
Mira, cuando uno habla del proyecto hidroeléctrico Alto Maipo de AES-Gener, es importante saber que es un proyecto tan riesgoso porque su principal intervención está hecha en una zona que debiese estar protegida. Porque es una zona que estamos hablando de la cordillera, ¿no? De los sistemas cordilleranos, que es una zona de mucha fragilidad, pero de mucha importancia a nivel ecosistémico y a nivel de organización de la sociedad, porque es la zona geográficamente, digamos, de la cuenca que provee de agua a la cuenca completa. Entonces estamos hablando que cuando Alto Maipo se emplaza en esta zona, está interviniendo la zona que albergan los glaciares, que son la fuente de agua de todos los ríos superficiales que hay distribuidos, ¿no? Y por medio de los cuales la gente se abastece de agua. Entonces, el problema de Alto Maipo es un problema que viene o que tiene como resultado lo que tú dijiste, que los glaciares nunca fueron incorporados o estudiados en relación a cuáles son los impactos de la construcción de Alto Maipo y la operación de Alto Maipo sobre ellos. Es un vicio de origen. ¿Quiénes tenían que evaluar en ese momento y no previeron esta situación? Sí, mira, es un vicio de origen que está dado por toda la serie de negligencias que ocurrieron a nivel administrativo en la evaluación ambiental de Alto Maipo. Estamos hablando del año 2007, después 2008, finalmente aprobado 2009. Gobierno de Bachelet, en donde no existía, si bien el Ministerio de Medio Ambiente, existía la CONAMA. Y bueno, con un sistema más bien, o sea, súper parecido a como es hoy, solamente con la diferencia que en ese momento, en términos legislativos, los glaciares todavía no estaban incorporados a la legislación. Por lo tanto, o sea, me refiero cuando hablo de eso, no estaban institucionalizados, porque en el fondo lo que luego después ocurrió, producto de toda la problemática con el proyecto Pascualama, es que los glaciares aparecen en la Ley de Bases de Medio Ambiente. En la modificación que surgió después, le agregaron otras cosas, pero en el fondo eso dio el pie institucional a que los glaciares se pudieran intervenir vía estudios de impacto ambiental. Pero en Alto Maipo ni siquiera eso estuvo contemplado. Entonces, acarrea un vicio de origen que es, como ya te decía, que los glaciares nunca fueron evaluados cuáles son los impactos que generan en ellos el uso de tronadura permanentemente, incluso tronando durante la noche para construir el túnel, estamos hablando de madrugada incluso, y el uso de la tunelera TBM, que es una tecnología europea, pero que no está tampoco estudiada cuáles son los impactos en términos ambas en términos específicos para los glaciares. Y estamos hablando de muchos glaciares. Anthony, sí. Sí, escucha, Anthony María Jesús. ¿Me escuchas, Anthony? Perfecto. Anthony, cuéntame, porque hablabas también de que este era un megaproyecto, entonces para que la gente lo entienda, ¿cuánto es el dinero que se está invirtiendo aquí? Y si ha habido sobrecostos a lo largo del tiempo también. Sí. Sí, pensar en los números del costo del proyecto también ayuda a reflejar un poco cómo se ha ido transformando el proyecto y finalmente lo que fue aprobado ambientalmente no es exactamente lo que hoy día se está construyendo. Para que ustedes se hagan una idea, el proyecto del 2007, cuando se presentó la primera vez, tenía un costo de aproximadamente $600 millones. Hoy día, ese costo se ha aumentado incluso por sobre los 3.500 millones de dólares. Es decir, se ha quintuplicado o incluso más. Esto sigue siendo rentable para sus dueños. ¿Y me escuchas bien, Anthony? Sí, perfecto. Se han ido haciendo nuevas inversiones respecto a este proyecto por distintas trabas que ha tenido también en su construcción, ¿no? Además, porque el mal comportamiento de la empresa y todos los incumplimientos ambientales que ellos han
que han hecho en este territorio también se traduce en mayor gasto para el proyecto, en pagar, por ejemplo, el plan de cumplimiento que nos llevó a tribunales ambientales. Esos son $49 millones más que la empresa gasta supuestamente para subsanar los daños que ya ha cometido. Pero el proyecto ha tenido siempre salvavidas. El primer y más importante salvavidas fue que hizo el grupo Luxic. Cuando ellos ingresaron a este proyecto, lo hicieron para poder ingresar con toda la banca nacional e internacional y salvaron económicamente este proyecto cuando prácticamente tenían la liquidación firmada para poder liquidar el proyecto porque no estaba siendo rentable, no estaba pudiendo sostenerse. Y el grupo Luxic hace ingreso al proyecto y lo salva económicamente. Ese es uno de los primeros salvavidas, pero hasta el día de hoy, los bancos nacionales como internacionales inexplicablemente continúan tirando salvavidas a un proyecto que desde todas luces no es rentable ni económicamente, ni ambiental, ni socialmente. Ahora, efectivamente este proyecto se vinculó muy fuertemente en su oportunidad, yo me acuerdo en el gobierno de Bachelet, con el grupo Luxic, ¿no? Y se hablaba de eventuales lobby a favor de Luxic, digamos, en relación con este proyecto de quien era entonces el ministro de Energía, Máximo Pacheco, me parece. ¿Cuál es la relevancia que tiene Luxic y cuáles son el resto de los actores detrás de este proyecto, según la investigación que ustedes han hecho también y el cruce de información que había al respecto? María Jesús. Sí, María Jesús. Sí. Bueno, yo creo que el tema de Luxic, claro, como bien lo decía el Anthony, tiene que ver con el primer salvavidas financiero que le otorgan a este proyecto, el primer seguro nacional, digamos, porque era la firma de Luxic. Pero detrás, y ya lo dije al comienzo, está la transnacional norteamericana AES Gener, que proviene de la transnacional AES Corporation, que es una gran transnacional de la energía que está relacionada directamente con el gobierno de Estados Unidos. Y esta transnacional aquí, por ejemplo, tiene una serie de inversionistas. Está el Banco Itaú entre ellos, Banco Santander, y para que la gente también lo sepa, que me imagino quizá ustedes ya lo manejan, pero muchos fondos de pensiones también son parte de los accionistas de esta transnacional aquí en Chile, que no solamente está generando contaminación en el Cajón del Maipo, sino es una de las empresas que también está en Quintero, Puchuncaví. De los fondos de pensiones, por ejemplo, Habitat, Capital, Provida son algunas. Y hay otros bancos que también son prestamistas de esta empresa, como el banco de Luxic, que ese también es uno de los otro vínculo que tiene. Eso. Para interrumpirlo un minuto, nos están viendo muchas personas desde distintas partes del país. Voy a leer algunos comentarios que se están haciendo en la plataforma. Jacqueline Tapia nos saluda desde La Ligua. Luchito Chino Díaz desde Valdivia. Marcela Paz González Jiménez, saludos desde Temuco. Sandra Inés González Labrín, saludos desde Concón. Sandra Astete viéndolos desde Rancagua, nos dice. También pueden hacer preguntas a nuestros invitados. Pilar Valenzuela Córdoba dice: vamos a defender Alto Maipo con garras y dientes. Sabemos que juntos podemos. El sector de Alto Maipo. ¿Cuál es el impacto que ha habido también sobre... Pero para terminar, apuntar lo último, sí, por favor, sobre AES Gener, bueno, Inversiones Cachagua también es una de las grandes accionistas, que es un grupo bien grande de empresarios. Y puntualmente Alto Maipo, ¿cuál es uno de los... O sea, el vínculo con Luxic se inicia al iniciar, digamos, el proyecto, porque es el salvavidas que decía el Anthony, pero también fue fundamental la salida de Luxic cuando el proyecto entró en el default técnico, que fue hace un tiempo atrás, producto que se fue una de sus grandes constructoras, pero fue uno de los segundos momentos en el que el proyecto tambaleó, y ahí el grupo Luxic se sale, y es el famoso video de Soy Poderoso. Entonces se salen por esta situación de crisis, y finalmente se salen, pero porque ellos eran accionistas dentro del proyecto Alto Maipo, con un 40%, ellos eran dueños de Alto Maipo. Entonces esta salida también se interpretó como una estrategia más bien comunicacional, ¿a juicio de ustedes? Absolutamente, o sea, estaba en un momento muy, muy ligado Luxic en forma pública al proyecto por toda
oposición que se estaba generando en el Cajón del Maipo y en Santiago. Entonces, bueno, se sale el año 2007, pero se sale con la firma de la compra y venta de la energía, y, o sea, de parte importante de la energía del proyecto cuando se supone llegue a producirse. Entonces se sale, pero sale con la marraqueta, digamos, llevándosela, porque sale asegurándose su abastecimiento de energía para la minera Los Pelambres, en la cuarta región, que es una minera que también está dentro de los casos estudiados, que se sabe que ha destruido glaciares. Anthony. Sí, creo que estamos. Sí, mencionabas que en realidad no es tanta la energía que genera esta hidroeléctrica. No es mucha. Si lo comparamos con otra... ¿Sí? Sí, y la otra pregunta que viene después, ¿para quién es esta energía? Como mencionaba María Jesús, hacía una relación de cómo esto se vincularía con minerar Los Pelambres, por ejemplo, que ahí está detrás Luxic nomás, y ya digamos se concatena con Alto Maipo. Claro. Bueno, eso es súper importante, porque este proyecto tuvo un periodo en el cual se debieron haber discutido todos los temas del proyecto, todas las implicancias, ¿cierto? Y en el cual, como decía María Jesús, no fueron discutidos, por ejemplo, los impactos en los glaciares. No fueron discutidos los impactos hidrogeológicos de meter unas enormes máquinas bajo la cordillera, y no fueron estudiados cómo eso iba a irrumpir en las napas subterráneas y en el agua milenaria y reserva de agua que hay en la cordillera de los Andes. No fue evaluado. Tampoco fueron evaluados ni discutidos los impactos en el cambio climático, por ejemplo. Y es importante. La empresa hizo un trabajo de marketing, un trabajo publicitario muy potente, usando ideas. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos un poco entrecortado a ratos. Vale. Entre esas mentiras está la cantidad de energía que este proyecto supuestamente va a poder inyectar al sistema interconectado central en beneficio, supuestamente, de los santiaguinos y santiaguinas en la capital. Mentira, porque el proyecto no va a poder generar los 531 megawatts que prometieron, toda vez que hoy día no existe la cantidad de agua que ellos requieren para generar esa energía. Y esto fue aceptado por la empresa, digamos, que solamente iban a poder generar aproximadamente entre 190 y 210 megawatts, de los cuales 190, entiendo 270 si no me equivoco, ya están destinados para la minera de Luxic, Los Pelambres, de Antofagasta Minerals, en la cuarta región. Entonces, aquí es un poco de energía solamente, y que va destinada a la mega minería, con el único objetivo de abaratar costos para las extensiones de estos proyectos que, como bien decía Jesús, ya tienen a comunidades como la comunidad de Caimán, en la cuarta región, sin agua, o sea, con agua contaminada, con la poca agua que va contaminada, porque ya están destruyendo glaciares en otra región, por tanto, en este proyecto. Y hoy día, a pesar de los cargos que se formularon por los incumplimientos ambientales, por la superintendencia, a pesar incluso de la pandemia y de la crisis sanitaria, incluso de las medidas de toque de queda, el proyecto sigue adelante con sus obras de construcción, pese a todo, sin importar ni las circunstancias de emergencia, ni las circunstancias de daño ambiental que están causando tanto los glaciares como las reservas de agua. Ustedes también interpusieron una denuncia respecto a las medidas sanitarias que se están implementando en esa faena, ¿no? Que paralelo a la cuarentena sigue esto funcionando. Exactamente. Nosotros tuvimos que acudir con una denuncia penal ante el Ministerio Público, solicitando que se investigue a la empresa, porque hoy día tienen, Matías, a más de 4.600 trabajadores. 4.600 trabajadores que se están movilizando libremente, sin ningún tipo de control, a los horarios que ellos estiman pertinentes por nuestro territorio, de manera de acudir, pese a todo, a los frentes de construcción de este proyecto. Y eso tiene hoy día nuestra
comunidad bajo amenaza de muerte. Ellos están poniendo en peligro la salud pública de toda la región metropolitana, porque son prácticamente 5.000 trabajadores movilizándose, siendo hoy día un posible vector de contaminación en una comunidad como la nuestra, que ha sido tremendamente golpeada, que hasta hace pocas semanas estábamos apareciendo como una de las comunas con mayor tasa de incidencia en casos activos de la región metropolitana, siendo que somos una comunidad pequeña, rural, pero dado la presencia de estos 4.600 trabajadores, que siguen movilizándose libremente, sin control, usando permisos únicos colectivos que hemos denominado ideológicamente falsos, porque están apelando a un rubro de generación energética para mantenerse movilizados durante la pandemia, en ocasiones que ellos son solo un proyecto en construcción y que están muy lejos de producir energía, si es que algún día llegan a producir energía. Eso, en ningún caso, Matías, para nosotros y nosotras como vecinos de esta comunidad, es una empresa esencial. En ningún caso es esencial para nuestras vidas que este proyecto continúe con su... María Jesús. Llega a ser contradictorio incluso, porque es todo lo contrario. María Jesús, ¿cuál es el papel que jugó Aguas Andinas y qué se puede decir de los derechos de agua y un convenio que hubo en su oportunidad que no se transparentó bien? Sí, mira, el convenio de Aguas Andinas es post-aprobación. Fue firmado el año 2011 y en el fondo lo que se establece es un acuerdo entre esta empresa que entrega el agua, o sea, que en el fondo es una empresa que el agua que tiene y la que dispone se la entregaron de forma gratuita y perpetua para fines sanitarios, no para generar lucro por proyectos hidroeléctricos. Pero lo que establece es que en caso de que el proyecto hidroeléctrico no tenga el agua suficiente para generar energía, el agua del embalse del Yeso y la Laguna Negra y la Laguna Encañado podrían estar y van a estar, según este convenio, disponibles para que la puedan introducir en este megatúnel para tener su solvencia para generar energía. Digamos. Como una reserva. ¿Ah? Una reserva adicional. Como una reserva adicional para la operación, claro, de la hidroeléctrica. Claro, pero estamos hablando de aguas que en el caso de la Laguna Negra, de la Laguna Encañado, tienen un grado de pureza muy alto, que prácticamente Aguas Andinas no le tienen que hacer ningún tratamiento en el camino hacia nuestros hogares, por lo pura que son. Entonces, cuando estamos hablando de que una sanitaria, que su deber es entregar el agua potable a la población, genera este contrato, el agua cambia, el agua al interior de los túneles va a estar expuesta a un sinfín de minerales y también de tóxicos que le van a tener que agregar al agua para establecer equilibrio en cuanto al pH, por ejemplo, etcétera. Y sin hablar de los metales pesados cancerígenos. Entonces estamos hablando de un convenio sumamente grave entre el agua de los capitalinos y la producción de energía. Ahora, el contenido de este convenio no fue conocido sino hasta años después, cuando se ejerció una acción judicial, entiendo, ¿no? Sí, además, o sea, tenían cláusula, había una confidencialidad y eso nunca fue público, bueno, hasta que así lo determinó la instancia administrativa, pero no era de conocimiento público y estamos hablando que 1/3 de la producción de energía del proyecto depende de este convenio. Y mira, una de las cosas importantes que me gustaría, para que la gente entienda esto, que también es parte del engaño grande que significa Alto Maipo. Aguas Andinas, en este convenio se describen diversas cosas y ellos incluso reconocen que la producción o lo que ellos van a obtener y traspasar a los usuarios del agua potable en relación al ahorro, como una ventaja por este proyecto, es de 0,6%. O sea, por ejemplo, si yo pago una cuenta de 20,000 pesos,
el ahorro que voy a tener gracias a este convenio de energía y agua potable va a ser 120 pesos. Y ese es nuestro gran beneficio que vamos a obtener de que Aguas Andinas entregue el agua para un proyecto de generación hidroeléctrica y con ello nos contamine también el agua que vamos a consumir. Sí, María, ¿ahora ha habido suficiente conciencia por parte de los capitalinos de este problema, de este tema? Mira, yo creo me gustaría complementar, sí. Jesús, si es posible complementarte solo con algunos comentarios, que es importante de lo que estaba diciendo Jesús, considerar que en los inicios de este proyecto Aguas Andinas tenía una postura totalmente distinta. Aguas Andinas siempre se opuso al proyecto Alto Maipo. Era una de las principales detractoras, justamente argumentando la amenaza que este proyecto constituía para las fuentes y reservas de abastecimiento de agua potable, ¿ya? Y no es en cualquier época en que Aguas Andinas firma este contrato secreto, sino que después de que el grupo Luxic introdujera dentro de los altos mandos de Aguas Andinas a uno de sus agentes operadores políticos, ¿ya? Entra este agente, no me acuerdo el nombre, me disculpan, pero Luxic pone una de sus piezas de ajedrez dentro de Aguas Andinas y después del ingreso de Luxic a Aguas Andinas hay un cambio rotundo de postura en el cual salen con este contrato secreto que no solo se tuvo que acudir al Consejo para la Transparencia para que obligara a que se transparentara el documento, sino que se tuvo que acudir a la Corte de Apelaciones para que a la vez obligara al Consejo de la Transparencia a obligar a Aguas Andinas. Fue todo un proceso solo para conocer el contenido que estaban con toda intención ocultando de la ciudadanía. Y ante tu pregunta, Matías, espero escucharme bien, ante tu pregunta, hasta el día de hoy hace mucha falta que entremos y tomemos conciencia como región metropolitana de la importancia que esto tiene, porque el agua cae del cielo, se abastece en glaciares y fue entregada a Aguas Andinas no para hacer negocios y beneficiarse económicamente, sino para abastecer a la ciudad de Santiago, cosa que hoy día está poniéndose en peligro justamente por estas maniobras económicas. Y lo último, desde el punto de vista jurídico, Matías, yo no sé si ustedes saben, espero que lo hayan podido conversar durante estos meses de programa, pero hoy día existen dos categorías jurídicas de los derechos de agua: los consumtivos, ¿cierto?, que se utiliza el agua, se consume, y los no consumtivos, que utilizan las hidroeléctricas, que es el agua que se devuelve. Este túnel y este contrato secreto pretende por primera vez en la historia de Chile introducir al mismo túnel derechos consumtivos y no consumtivos, mezclados para un propósito que es enriquecerse como grupos económicos y no beneficiarnos ni proteger las reservas de agua de la región. Entonces, no es menor, es un pésimo precedente. ¿Te imaginas tú, en distintas regiones del país, las sanitarias comienzan a planificar negocios con el agua que son distintos a los que tienen que ver con el abastecimiento de las personas? Entonces, es un pésimo precedente. Este contrato debiese ser anulado, debiese ser totalmente anulado, digo, por la Contraloría, en cuanto no es el uso para el cual se le entregó gratuitamente el agua a Aguas Andinas. Eso quería complementar, que es súper importante que al final, si tú revisas la historia de este conflicto, hay una tremenda red político-empresarial, una red que podríamos decir de corrupción que ha estado protegiendo los intereses de Alto Maipo. Ahora, vamos a analizar eso en detalle un poco más adelante, pero ¿en qué estado se encuentra actualmente este proyecto en términos de los recursos judiciales para impugnar determinadas actuaciones? Por ejemplo, de la Superintendencia del Medio Ambiente. Se comentó incluso que el abogado de la Superintendencia del Medio Ambiente había estado participando en un estudio jurídico que defendió en su momento a Esgener, ¿no? Y lo que se trata de impugnar es ¿qué cosa? Respecto de la Superintendencia del Medio Ambiente, respecto de la tarea de fiscalización que tiene que hacer. Anthony. ¿Querés contestar tú? ¿Se va a construir el proyecto Alto Maipo? ¿Sí me escuchan? Sí, ahora sí. Que nosotros se escucha muy hemos estado
ejerciendo la fiscalización comunitaria. Jesús, dale tú entonces. Ya, ay, me perdí. Respecto a si la tarea de fiscalización que ha hecho la Superintendencia del Medio Ambiente ha sido suficiente y en qué está actualmente el tema judicial, digamos, las reclamaciones que se están haciendo respecto de esos procesos. Sí. Bueno, yo creo que el Anthony estaba queriendo decir que lo que se vio, el proceso que se abrió en la Superintendencia del Medio Ambiente fue el resultado de la presión que ejercieron distintas organizaciones y algunas autoridades del Cajón del Maipo, de San José de Maipo, para que la superintendencia viera las cosas que estaban ocurriendo en términos de irregularidades e incumplimiento a la propia resolución de calificación ambiental del proyecto. Todo el tiempo Alto Maipo ha estado incumpliendo sus propios compromisos, desde la afectación a los glaciares hasta el horario de los trabajadores. Entonces, bueno, la Superintendencia de Medio Ambiente, a raíz de esta presión, el año 2017, abrió un proceso de sanción contra Alto Maipo, pero fue un proceso que más bien por el marco normativo que tenemos, fue una oportunidad para que la empresa pudiera limpiar aquellas cosas que estaba haciendo mal, limpiarlas por medio de un programa de cumplimiento, y que la superintendencia le aprobara esto. Y eso es algo súper importante porque es una estrategia que utilizan las empresas para poder blanquear estas ilegalidades. Y en eso la institución estatal genera una especie de complicidad, porque siempre aprueban estos aparatos o estos elementos, para que las empresas puedan siempre estar en regla, entre comillas. Cuando estar en regla para ellos, mala señal, disculpen. Que puedan destruir, acorde a la ley, humedales, glaciares, etcétera. Entonces, pero ¿cuál es el componente de presión política detrás de este proyecto? Si pudiéramos identificar, porque como ustedes han dicho, habría, digamos, una red ya derechamente de corrupción, como lo señalan, para impulsar este proyecto. ¿De dónde viene esta red? ¿En qué se soporta y cómo han sido las acciones a lo largo del tiempo, independiente del gobierno de turno, ¿no? Sí, espera, yo quería, para cerrar lo anterior, lo que pasa en la Superintendencia de Medio Ambiente da paso a lo que luego ocurre en tribunales. Al final, o sea, hace una semana atrás hubo alegato en el Tribunal Ambiental por las 3 reclamaciones que puso la comunidad en contra de la aprobación por parte de la Superintendencia de Medio Ambiente de este programa de cumplimiento que yo te decía. Eso por un lado, y también hubo un recurso de protección que hace tiempo atrás, o sea, semana atrás también fue alegado en la Corte de Apelaciones, que dice relación con la afectación de los glaciares del monumento natural El Morado. Porque hubo un desprendimiento ahí. ¿Cómo? Hubo un desprendimiento ahí de un glaciar, ¿no? Sí, eso fue posterior a... Se estaba hablando puntualmente del monumento natural El Morado, pero lo de los desprendimientos también se anexó luego. Pero lo de los tribunales ambientales es algo que todavía tiene que resolverse, y el recurso de protección ya hubo un fallo que no fue del todo favorable, creemos nosotros, pero al menos da la instrucción a que el tribunal ambiental tenga que pronunciarse respecto a este caso. Eso, ahora si quieres continuamos con la pregunta de dónde venía. Sí, yo no sé si me escucho mejor ahora. Sí, ahora sí. Que quisiera sumar algunos comentarios. Me tuve que mover acá en el cajón para que me tengan paciencia, la señal es dificultosa. Yo quería transmitir muy brevemente, Matías, compartir un poco el gusto a una sensación terrible que tenemos en base a la experiencia de haber sido usuarios de la superintendencia o como usuarios de la institucionalidad ambiental todos estos años. Hemos seguido todas las reglas para poder denunciar cada irregularidad, cada incumplimiento, pero la institucionalidad ambiental, el marco institucional actual, lamentablemente no ha dado el ancho. Hemos tenido una pésima experiencia como ciudadanos al momento de denunciar, al momento de dialogar con la autoridad ambiental, quienes han puesto la camiseta como si fuesen el titular del proyecto, quienes incluso a través de sus abogados pareciera que defienden más al proyecto que la propia institucionalidad.
eso es gravísimo. Nosotros hemos tenido que acudir a la justicia en búsqueda de que la superintendencia haga la pega que le corresponde. Entonces, en ese sentido, es una de las frustraciones más grandes que tenemos nosotros hoy día, Matías, porque si es que la superintendencia perdonó a Alto Maipo, decidió no sancionarlos cuando debía hacerlo, y resolvió a través de una resolución un perdonazo, entonces nos vimos obligados a acudir a la justicia, tanto al Tribunal Ambiental como a la Corte de Apelaciones, para que se obligue al superintendente a hacer la pega que le corresponde. En este caso es aplicar las sanciones cuando hay irregularidades. A Alto Maipo se le detectaron 14 incumplimientos ambientales, de los cuales 9 son gravísimos, son graves. Cuando decimos grave, es afectación de glaciares, destrucción de humedales, tala ilegal de bosque nativo, graves. Y esos debían ser sancionados, pero la superintendencia tuvo la oportunidad de perdonarlos. Y eso es porque el actual marco institucional lo permite. Permite que hoy día el proyecto siga adelante pese a esos incumplimientos ambientales, pese incluso a la pandemia. Por tanto, acá, Matías, después de más de 11 años de historia de este conflicto, también es importante el caso Alto Maipo porque devela que hoy día es urgente modificar desde el corazón de esta institucionalidad ambiental, que hoy día lo que hace es legalizar la destrucción y afectación del ecosistema. Alto Maipo es un perfecto ejemplo no solo de lo mal que funciona la institucionalidad, sino que también de que el foco de la misma institucionalidad, que fue diseñada por los mismos poderosos que hoy día se benefician, no está puesto en la protección del ecosistema y de las vidas de las personas, sino más bien es una institución que está hecha para aprobar sistemáticamente inversiones, ya sean nacionales o extranjeras, en beneficio de los grupos económicos. Hoy día, ¿por qué te digo esto, Matías? Porque hay proyectos del gobierno de Sebastián Piñera que pretenden modificar el actual marco institucional. Pero el propósito de esta, o la motivación que tiene el gobierno para modificarla, es todo lo contrario. Ellos dicen que se requiere con urgencia acelerar los procesos de evaluación de los proyectos de modo que se agilice la inversión. Entonces, también hacemos a través de este espacio, Matías, un llamado. Eso es una traba para la participación ciudadana también. O sea, el hecho de no poder reunirse también para... por supuesto, Matías. Hacer, digamos, valer el derecho de participación. Cortito, mira, nosotros hoy día con María Jesús somos en carne un ejemplo que hemos tenido esta experiencia durante los últimos 10 años de estar denunciando, acudiendo a la autoridad, y hemos visto cómo los plazos y los vacíos legales son utilizados tanto como por las empresas como por la autoridad en desmedro de las comunidades. Nos ha costado un montón ser escuchados, solo ser escuchados. Tú, Matías, te invito a leer algunos de los textos jurídicos de la superintendencia en los cuales se refieren a nosotros, nos tratan como ignorantes, como pobres e ignorantes, en vez de entender que aquí somos una comunidad organizándonos con las pocas herramientas que tenemos para combatir a las mejores firmas de abogados, con los ejércitos de ingenieros. Entonces, es urgente que alertemos a las personas sobre esto. Porque ahora, disculpa, Antonio, sí, es efectivo que había un abogado de la superintendencia que a su vez había sido abogado de AES Gener previamente. Sí. Así es. María Jesús, te invito a comentar eso, por favor. O sea, sí, en los alegatos, quien defendió a la superintendencia es Benjamin Moore, que es, o sea, estuvo vinculado a la firma, o trabajando en la firma de Mario Galindo, que era el abogado en el mismo juicio, digamos, era el abogado que defendía, que defiende a Alto Maipo, y que trabajaban, o sea, estaban en calidad de terceros juntos contra las comunidades, digamos, o la comunidad con las reclamaciones. Ese es un caso, y el otro también en la Corte de Apelación, el abogado defensor de Alto Maipo es Sebastián Avilés, que es un ex funcionario de la Superintendencia de Medio Ambiente. Entonces, y nosotros de hace tiempo en los movimientos ambientalistas se viene hablando de esta puerta giratoria público-empresarial. Los funcionarios públicos pasan a ser parte también de los proyectos, de las empresas. Entonces hay una corrupción en torno a eso que es sumamente grave porque tiene consecuencias nefastas
para las personas, pero también para los ecosistemas. Oye, y otra cosa que merece totalmente ser comentada, Matías, es los comentarios de uno de los jueces en la Corte de Apelaciones cuando terminaron los alegatos. En el Tribunal Ambiental fuimos más de 1.600 personas visualizando en vivo los alegatos por la causa Alto Maipo. Y en la Corte de Apelaciones habían más de 500 personas, un tema que fue comentado al finalizar la transmisión por una de las técnicas, y se escucha al final, en el audio, a uno de los jueces burlándose de la cantidad de personas que habían viendo la causa, diciendo que los chilenos y en este país no teníamos nada que hacer. Ese es el trato que se le da a las comunidades que llevamos años esperando por esos alegatos. Cuando tú tienes más ¿Y qué fue lo que dijo años, el juez? ¿Qué fue lo que dijo el magistrado? Dijo que... Dijo, en este país hay gente que no tiene nada que hacer. Yeah. Y al rato después, durante el mismo día, el Poder Judicial se vio en la obligación de subir un comunicado en el cual decían que no había sido el presidente de la sala, pero no indicaron qué juez fue. Y eso es gravísimo en justicia porque refleja una arbitrariedad o una parcialidad, cosa que los jueces no debiesen caer en ningún caso. Un prejuicio. Y nos sentimos... Por supuesto, porque es como si fuéramos fanáticos. Lo que estamos nosotros haciendo es defender el agua de la región metropolitana, para que tengamos el agua para que asegure la vida de las futuras generaciones. Estamos defendiendo la vida del ecosistema cordillerano, que es indispensable para poder desarrollar la capital del país. Por tanto, no somos fanáticos para ser tratados como un montón de flojos que no tenemos nada más que hacer, y por tanto vemos esa causa. Esa causa la vieron más de 500 personas porque llevábamos más de 2 años esperando que se tramitara, ¿me entiendes? Claro, ha sido una pelea bastante larga. ¿Y qué es lo que se vislumbra para el próximo año, después de estas declaraciones de la empresa de que ya entrarían, digamos, a funcionar el próximo año, a mediados del próximo año, según se publicó? De la empresa, y no es la primera vez que ellos te ponen una fecha de término del proyecto o una fecha de inicio de las operaciones. Este proyecto debió haber entrado en operaciones hace más de 7 años atrás. Llevan un retraso, bueno, no tanto, creo que un poco menos, me pasé, pero en 2015 ya debiese haber estado funcionando este proyecto. Estamos a 2020 y aún tienen dificultades justamente por no haber hecho los estudios hidrogeológicos que correspondían. Hoy día es muy difícil que el proyecto se termine y se inicie a operar durante el próximo año. Pero lo que sí podemos decir también es que las acciones, tanto jurídico administrativas que nosotros tenemos en curso, vamos a seguirlas hasta las últimas circunstancias. Esto sea posiblemente la Corte Suprema. Por tanto, tenemos para rato de esta discusión, que son discusiones que lamentablemente debieron haberse dado hace más de 11 años atrás. Sin embargo, hoy día no dejan de ser importantes toda vez que se está pretendiendo modificar el sistema, y nosotros tenemos una experiencia que vale la pena ponerla sobre la mesa para poder discutir esta discusión pública. Por tanto, es importante que la tengamos a la vista. Para ir cerrando el programa, voy a hacer lectura de algunos comentarios que nos hacen las personas que están viendo esta transmisión. Maritza Cirano dice: ¿cómo nos destruyen desde Viña? Tiene que haber algo para impedir esto. Es matar un ecosistema completo, dice ella. Charlie Valenzuela dice: aquí en Constitución están peleando por la extracción de áridos, pero está comprometido Arauco y los dirigentes tienen miedo. ¿Han sentido cierto... quizás la comunidad en algunos aspectos temor a enfrentarse, digamos, a Alto Maipo, como digamos, con todo el poder que existe detrás de esta empresa? ¿O han sentido presiones, por ejemplo, en contra de los dirigentes? Yo creo que más... bueno. No, adelante, Jesús, por favor. No, algo cortito, solamente mencionar que creo que más que tenerle miedo o temor a las empresas, es más bien tenerle miedo a lo negligente que es nuestro Estado y a sus instituciones, porque ya sabemos, o sea, Alto Maipo es el resultado de la corrupción, de la mala política pública, ambiental, de la Constitución, etcétera. Entonces, no hay confianza en el trabajo que va a realizar para protegernos el Estado. Y digo protegernos en el sentido de proteger nuestros derechos humanos, como el derecho humano al agua,
como el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Entonces, derechos fundamentales, no tenemos garantía de que el Estado, a través de todas estas instituciones ambientales, vaya a hacer su pega y no vaya a generar las condiciones, como termina ocurriendo, para que la empresa pueda hacer y deshacer, generando todo el desmedro hacia la población y los ecosistemas. O sea, es como un temor al desamparo. Y es que mira, algo muy importante, porque justamente donde llegan estas mega empresas con estas mega inversiones, con mega proyectos, son comunidades que históricamente han sido vulneradas por el olvido del Estado. Entonces estamos hablando de comunidades pequeñas, muchas veces rurales, en donde ya el tener los servicios básicos es complejo. Entonces estamos hablando de comunidades con muchas carencias, población, gente con muchas carencias. Entonces, claro, ante estos proyectos que llegan ofreciendo todo, es difícil tomar una postura, porque con eso quizás puedo verme beneficiado, puedo llevar el pan para mi casa. Entonces se genera un conflicto y un quiebre social súper grande en estas comunidades que, como te digo, son vulneradas por el Estado, y de eso se aprovechan las empresas para llegar a instalarse. ¿Antonio? Sí, yo quisiera mencionar o destacar un asunto, Matías, que de verdad nosotros valoramos el espacio de esta conversación, porque hay cosas que han estado sucediendo incluso las últimas semanas, los últimos días, y que no hemos tenido la llegada con los medios de comunicación predominantes o no sé, los más fuertes, digamos, la televisión, por ejemplo, la televisión nacional. Y tiene que ver con lo que está pasando en la emergencia. Nosotros lo comentábamos recién, el proyecto sigue funcionando. Hoy, en este preciso momento, probablemente hay numerosos camiones, maquinarias, con más de 4.600 trabajadores movilizándose libremente por este territorio. Denuncia que hicimos ante el Ministerio Público. Sin embargo, han pasado ya prácticamente más de 20 días y no hemos sido comunicados de ni siquiera una diligencia, una gestión por parte del Ministerio Público, toda vez que hemos hecho que hemos hecho una denuncia de carácter urgente. Hemos denunciado el uso ideológicamente falso de los permisos para mantener a más de 4.600 trabajadores en movimiento en una comuna pequeña y rural como San José de Maipo. Hoy día le estamos viendo el rostro a la muerte, porque este proyecto es una amenaza incluso para la salud pública de la región metropolitana. Entonces, poner este tema, destacarlo, Matías, es lo que nos está haciendo ruido en estos días, a pesar de que acudimos con todos los antecedentes necesarios y suficientes. Hoy día acabamos hace poquitos días de recibir el primer acuso de recibo por parte de la Fiscalía, lo que es una vergüenza. Es una vergüenza, siendo que la autoridad todos los días repite en la televisión que hay que cumplir los protocolos sanitarios, que no todas las empresas son esenciales, y hoy día vemos como no hay eco y el sistema judicial nuevamente está llegando tarde. Entonces, destacar eso, pedirles toda la ayuda en la difusión, que se sepa que en San José de Maipo hay prácticamente 5.000 trabajadores que no son esenciales movilizándose y acercando la muerte a nuestros vecinos. Por tanto, lo encuentro gravísimo y por eso quería tomarme estos minutos para destacarlo, Matías. Ya pues, estimado, se nos va el tiempo. Le agradecemos enormemente la oportunidad de poder tener su relato y compartir toda esta evidencia, ¿no? de enfrentarse a un proyecto de esta magnitud en resguardo de los derechos de agua y en consecuencia de la vida de las personas, porque entendámoslo así, el agua finalmente es un sinónimo de vida, ¿no? Sin el agua no sería posible la vida de ningún ser, no solamente humano, ¿no? Así es. Nuestro cuerpo está compuesto por la mayoría de agua, o sea, mayoritariamente de agua, nuestro cuerpo. Claro, estimados, nosotros nos despedimos y los dejamos invitados para el próximo lunes a las 9 de la noche en este espacio InfoReal. Muchas gracias. Cuídense. Muchas gracias, Matías. Que estén muy bien. Gracias. Chao, Anthony. Chao, chao.